El tema que les voy a predicar en esta mañana le puse como título: para que todo te vaya bien. ¿Cuántos quieren que todas las cosas les vayan bien? ¿Qué tenemos que hacer para que todo nos vaya bien? Vamos a ver en Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Vamos a ver qué nos dice allí el Señor. Para que todo nos vaya bien, ¿qué tenemos que hacer? Y yo se los voy a leer de la versión de Reina Valera, a lo mejor la que ustedes tienen ahí, pero lo pueden seguir de todas maneras. Es la nueva versión internacional, pero este versículo se lo quiero leer de esta versión Reina Valera. Josué 1:8 dice así: nunca, digan nunca, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Digan, todo te saldrá bien. Dios hablándole aquí a Josué. Ahora Josué era el líder del pueblo, Moisés ya había muerto y él tiene la gran responsabilidad de llevar al pueblo a la tierra prometida. Josué sabía, porque ya había ido a espiar anteriormente lo que se iba a encontrar por delante cuando iban a entrar, y él vio que se iban a encontrar con gigantes, con enemigos muy grandes, con ciudades fortificadas que era muy difícil poder conquistarla. Y mucho menos un pueblo tan pequeño como era Israel. No eran un ejército, no tenían las armas suficientes, pero Dios les había dicho: todo lo que la planta de sus pies pisare, eso será suyo. Y Josué lo creyó. Y entonces, ¿cuál era el secreto? ¿Cómo Josué tenía la seguridad de que lo que él iba a enfrentar lo iba a ganar y todo le iba a ir bien? El secreto estaba en lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho: nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. No solamente meditarás, sino que también guardarás, pondrás en práctica todo lo que en él haya. Y entonces, cuando lo hagas, cuando seas obediente, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y si seguimos leyendo allí la historia del pueblo de Israel, vamos a ver que tuvo la conquista. ¿Por qué? Porque Josué puso en práctica todo lo que en él estaba escrito. Obedeció a Dios, y al obedecer a Dios, el resultado es que todo le vaya bien. Amén. ¿Quién no quiere que todas las cosas les vaya bien? ¿Quién? Yo creo que todos queremos tener éxito. Pero, ¿qué hacer para lograr ese éxito que tanto anhelamos? Ahora, ¿qué es el éxito? ¿Qué es lo que queremos lograr? Porque el éxito, para el estándar del mundo, tener éxito es lo que nos vende la televisión, es lo que nos vende el internet, al mostrarnos gente superficial, capaz de poder sonreír a una cámara, pero incapaz de hacer lo mismo ante un espejo. Muchas personas en el mundo aparentemente exitosas viven una vida muy miserable. Aún incluso con la riqueza, con la fama, con el reconocimiento, sus vidas están vacías y sin sentido. Son personas que se van a dormir, pero están vacías. El corazón lo tienen amargado, están tristes. Son personas ricas, famosas, son reconocidas, pero están lejos de ser felices. Pero tienen, según el estándar del mundo, éxito. Y así hay mucha gente exitosa
que en vez de ser felices y disfrutar la vida, están esclavas a los vicios, al alcohol, esclava al cigarrillo, esclava a la droga, esclava al sexo, esclava a los juegos de azar, a los casinos y cuánta cantidad de otros vicios. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Que vivir de esa manera, vivir con ese éxito según el estándar del mundo, no significa que todo le esté yendo bien. Pueden tener dinero, pueden tener fama, pueden tener reconocimiento, pueden tener un buen pasar aquí en la vida, pero no significa que todo le esté yendo bien. Por eso el título que le puse a esta prédica es: para que todo te vaya bien, ¿qué debes hacer? ¿Qué debemos hacer? Y es lo que leímos recién en Josué. ¿Qué es lo que me dice Dios? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que todo me vaya realmente bien? ¿Con dinero o sin dinero? ¿Qué tengo que hacer? Y Dios me dice: primero, debes conocerme a mí. Debes venir a mí. Debes tenerme en tu corazón. Y segundo, debes hacer mi voluntad. Debes ser obediente a lo que yo te digo. Cuando lo hagas, todo te va a ir bien. En Primera de Juan, el capítulo 2, el Señor nos dice: no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen de Dios. El mundo y sus deseos son temporales, se acaban, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Diga: pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. El hacer la voluntad de Dios, permanecer, ¿qué significa? Quiere decir que si tú haces la voluntad de Dios, no te vas a caer. Si tú haces la voluntad de Dios, no te vas a deprimir. Si tú haces la voluntad de Dios, no te vas a suicidar. No vas a perder la paz. Vas a poder dormir y dormir muy tranquilo. Entonces quiere decir que para que todo nos vaya bien, ¿qué debemos hacer? La voluntad de Dios. Y de eso podemos dar garantía. Dios prometió que a todos los que le hacen su voluntad les iría bien, serían prosperados y tendrían éxito. Pero estos son quienes, los que oyen la palabra de Dios y las ponen en práctica. No son solamente los que oyen, escuchan y no la obedecen, sino son los que oyen y obedecen la palabra de Dios. ¿Por qué no digan: si quiero que todo me vaya bien, debo obedecer a Dios? Ahora yo te pregunto: ¿eres tú obediente a Dios? ¿Estás siendo obediente a Dios? Quiero que miremos una parábola que habló Jesús para enseñarnos con mucha claridad a que no tenemos que ser solamente oidores de la palabra de Dios, sino tenemos que ser hacedores. Es decir, tenemos que obedecerla, tenemos que ser obedientes. Porque sabes que no es suficiente decir: voy a la iglesia todos los domingos. Porque si no obedeces la palabra de Dios, podés ir a la iglesia todos los domingos, podés leer la Biblia, podés conocer la voluntad de Dios, pero si no la pones en práctica, no te sirve de nada. Te engañas a ti mismo. Si tú quieres que todo te vaya bien, pero bien de verdad, no como dijimos, ese éxito que el estándar del mundo tiene, que piensan que, me fue bien porque logré tanto dinero, logré tal negocio, tengo tal fama, tengo esto, y eso es lo que piensan que es el éxito. Pero viven, como dijimos, vacíos, y no podemos ver muchas estrellas de Hollywood cómo terminan, y cuando uno se explica: ¿pero cómo? Si lo tenían todo.
¿Por qué se suicidaron? ¿Por qué no tenían paz? ¿Por qué tantos matrimonios? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hacían la voluntad de Dios. Miren lo que dice en Lucas capítulo 8, versículo 4 al 8. Lucas, pueden buscar en las Biblias, Lucas capítulo 8, versículo 4 al 8. Dice, de cada pueblo salía gente para ver a Jesús. Y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla se ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno. Así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Diga, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces Jesús comenzó diciéndoles una parábola que un sembrador salía a sembrar la semilla. Y cuando comenzó a esparcirlas, dice que las semillas iban cayendo en diferentes terrenos. Nos dice que una parte cayó junto al camino, que otra parte cayeron sobre piedras, otra parte cayeron entre espinos y otra parte cayó en un buen terreno. Y vemos que de estos 4 terrenos, solamente uno de ellos es donde la semilla cae y da mucho fruto. Jesús dice que la semilla que cayó en buena tierra, que cayó en tierra fértil, es la que da una cosecha abundante. Si tu corazón es buena tierra en esta mañana, tu cosecha será abundante. Si tú recibes la semilla en esta mañana, la palabra de Dios, y cae en buena tierra, si tu corazón es buena tierra, tú tendrás una cosecha abundante y todo te irá bien. Ahora, es una parábola donde nosotros decimos, bueno, pero ¿qué significa la parábola? Bueno, no tenemos que rompernos la cabeza para descifrarla porque el mismo Jesús la enseñó y la explicó. Y lo vamos a ver mismo ahí en los siguientes versículos. En Lucas 8, el versículo 11 al 15, el mismo Jesús le da el significado a esta parábola que Él quiere traernos esta enseñanza. ¿Cuáles son esos 4 terrenos donde la semilla cae? Y yo quisiera saber si en esta iglesia hay esos diferentes terrenos o hay solamente un terreno donde la semilla siempre que cae, siempre da fruto. Lucas 8, versículo 11 al 15, dice Jesús hablando, este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino, ahí empieza a explicar los terrenos, la que cayó junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo
los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. El sembrador, en este caso estoy siendo yo. Estoy predicando la palabra, estoy sembrando la semilla, porque la semilla es la palabra de Dios. Entonces, en este momento yo estoy sembrando. Yo estoy esparciendo semillas aquí en la iglesia y quiero yo ver dónde están cayendo estas semillas. ¿Qué corazones tenemos en la iglesia? ¿Cuál es el terreno de cada corazón que está recibiendo la semilla en esta mañana de la palabra de Dios? Porque la palabra continuamente está siendo sembrada. Aquí, cuando tú vienes a la iglesia, recibes palabra de Dios. Cuando tú lees la Biblia, recibes palabra de Dios. La pregunta es, ¿está tu corazón preparado de tal manera que cuando la semilla caiga en ese corazón, da mucho fruto? Y estamos ayunando, ¿no es cierto, iglesia? Y en el ayuno nos ayuda, porque en el ayuno dice que la Biblia que nos afina el oído para escuchar la palabra de Dios. Y nos da pasión por amar esa palabra y obedecerla y ponerla en práctica. Así que en el ayuno que estamos haciendo, vamos a recibir de parte de Dios una fortaleza especial para que nuestros oídos se abran de tal manera que la palabra de Dios penetre a nuestra vida y lo único que haga era que la llevemos a la práctica y demos fruto. Pero entonces quiero hablar en esta mañana de las 4 clases de oyentes que puede haber en la iglesia, que están escuchando la palabra de Dios. ¿Cuál de todas esas clases de terreno serás tú? Primero, vamos a hablar de la clase de oyentes de la semilla que cayó junto al camino. El versículo 12 dice, los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los 4 terrenos tienen lo mismo en común, que todos oyen la palabra de Dios. Todos oyen la palabra de Dios. Pero al oírla hay 4 resultados diferentes. La que cayó junto al camino está hablando de que cayó en el camino. El camino es un terreno duro, es un terreno donde la gente pasa, lo pisotea, te camina por encima, es algo duro, la tierra no ha sido trabajada, entonces es algo duro, imposible de penetrar. Una semilla, si usted la tira en el camino, en algo duro, es como tirarla aquí. No tiene posibilidad de penetrar y de profundizar, porque es duro. Entonces queda expuesta, queda en la superficie a la vista de cualquier ave que ande pasando por ahí, ve la semilla y lo que hace es ir y comérsela. Y entonces Jesús nos dice que los de junto al camino son aquellos que oyen la palabra de Dios, pero como tienen el corazón tan duro, la semilla no puede brotar y mucho menos puede dar fruto. Imagínense los fariseos, los religiosos en la época de Jesús. Tuvieron al propio Hijo de Dios frente a ellos. Vieron y escucharon al más grande maestro, al hombre más grandioso que pasó por la faz de la tierra, y aún así no creyeron. ¿Por qué? ¿Se trataba de la palabra? ¿Se trataba del predicador? La semilla
estaba siendo sembrada. Pero ellos no creyeron, era el mismo Jesús que la estaba sembrando, pero no creyeron. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban endurecidos, estaban insensibles y no dejaban que la semilla de la palabra de Dios germinara en el corazón de ellos. Lo mismo sucede con muchas personas que vienen a la iglesia, así como vienen, se van. De la misma manera se van. Fueron totalmente insensibles a la palabra que se dio. Porque parece que están aquí en el servicio, pero sus mentes están en la comida que van a comer. ¿Cuánto falta? Tengo hambre. O en la actividad que van a hacer al salir de la iglesia y están distraídos, o aquí mismo aún distraídos con el teléfono, están indiferentes a lo que se está predicando. Y mucha gente va a la iglesia por años, pero por años, y todavía siguen siendo los mismos que cuando el primer día llegaron a la iglesia. No cambiaron nada. No son mejores esposos, no son mejores esposas, no han dejado de decir mentiras, no han dejado de ser groseros, no han dejado de salir con sus amigos e ir a las barras y tomar tragos. No son mejores cristianos, no oran, no leen la Biblia. Y estos escuchan la palabra de Dios, pero no permiten que la semilla dé fruto en su corazón, sino que la palabra simplemente queda en la superficie. Y como las aves, así cuando la semilla cayó sobre ese camino duro, así lo mismo el diablo, que está como un ave mirando a ver dónde puede comer, dónde puede devorar. Y entonces la persona sale del servicio de esta manera, con la palabra en la superficie nada más, y viene el diablo, arranca esa semilla y se la come, la quita de la mente, se la come. Y entonces esa persona, cuando sale de la iglesia, inmediatamente se le olvidó todo lo que escuchó. Pregúntele a los 5 minutos de haber salido de la iglesia, ¿de qué se habló en la iglesia? No me acuerdo. ¿Por qué? Porque no le dieron importancia, no valoraron la semilla, no valoraron lo que Dios les quería transmitir, lo que Dios quería bendecirles, no escucharon con cuidado. Porque estaban tan involucrados en otros pensamientos, en otras prioridades, que la palabra de Dios no pudo penetrar en el corazón porque lo encontró muy duro. Corazón duro, quedando la semilla en la superficie, para que entonces el diablo venga, la robe la palabra. ¿Para qué? Con el fin de que usted no crea. Con el fin de dejarlo incrédulo en las bondades de Dios y en lo que Dios hizo por usted. Con el fin de que no se salve. Los de junto al camino son aquellos que vienen a la iglesia, escuchan la palabra, pero nunca la ponen en práctica. Porque el corazón está muy duro, muy duro. Yo espero que si hay alguien en esta mañana con un corazón duro, hoy se vaya de aquí con un corazón de buen terreno. Que el Señor haga la transformación. Es el único que puede meterse ahí en la tierra del corazón y trabajarla y hacerla fértil. Si tú te dejas, hoy Dios lo puede hacer. La segunda clase de oyentes es los que están sobre las piedras. Es la semilla que cae sobre piedras. En el versículo 13 dice: los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen.
Estos son diferentes al anterior. Pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Esta es la otra clase de terrenos donde la semilla, la palabra de Dios, se siembra. Estos son los que oyen la palabra de Dios, la reciben, pero apenas se le presenta la primera prueba, abandonan. Duran poco tiempo. Son como la espuma, ¿vieron? Cuando la espuma sube, pero así de rápido como subió, ¡fum!, bajó. De la misma manera. ¿Por qué? Porque no pudieron echar raíces. Estos son los que le causan muchas tristezas al pastor. Porque estos llegan al Señor con mucha alegría y con mucho entusiasmo. Y entonces enseguida quieren comenzar a servir y nunca faltan a la iglesia y vienen a todas las reuniones y parecería que la semilla que cayó en ese corazón, parecería que empezó a tener un poco de vida. Pero como no llegó a tener raíz, se muere y se aparta del Señor. El problema de estas personas son que solamente creen por un tiempo. Son de muy corta duración, porque tan pronto vienen los problemas, tan pronto vienen las aflicciones, tan pronto viene la persecución a causa de la palabra, tan pronto vienen las tentaciones, abandonan el Evangelio. Son como el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Que Dios continuamente tendría que exhortarlos y tendría que decirles: pueblo duro, ¿por hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Porque siempre ellos estaban siempre felices, pero a la primera prueba, ¿por qué no volvimos a Egipto? En Egipto estábamos mejor. Siempre se querían estar volviendo. Le duraba la alegría y la felicidad de recibir la palabra del milagro que Dios había hecho por un tiempo cortito. Pero a la primera prueba, cuando tenían sed, cuando no tenían la comida, cuando tenían que enfrentar a un enemigo, no, ¿dónde está Dios ahora? ¿Dónde está Dios? Mejor estábamos en Egipto. Estos se conocen como creyentes temporales. Estos son los que tan pronto aparecen las situaciones de conflicto, abandonan la iglesia de Dios. No están dispuestos a batallar por la fe que les fue dada. No están dispuestos a mantener su fe en los momentos de crisis. Estas personas son las que comienzan, pero no terminan. No se mantienen en la fe. No es tanto el comenzar, es el poder terminar. No hacen un compromiso con Jesús que dure toda la vida. Esta es la semilla que cae en un terreno pedregoso. Los que oyen la palabra de Dios la reciben con alegría, pero como no tienen raíces, se secan. Yo espero que aquí nadie sea de ese tipo de terreno, que comiencen con mucho entusiasmo, pero que se queden a mitad de camino. La tercera clase de oyentes es la semilla que cayó entre los espinos. Versículo 14. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones. En el otro anterior dijimos, como no tenían raíces, se secaron. Estos, las espinas, ahogan. Los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Estas clases de personas oyen la palabra de Dios. Recuerden que dijimos que todos estos 4 terrenos lo que tenían en común es que todos oían la palabra de Dios. Pero estos comienzan a crecer, pero no pueden dar fruto porque las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida los ahogan. ¿Y cuáles son las espinas que ahogan la palabra de Dios? Primero son las preocupaciones.
las preocupaciones que tenemos a diario. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué van a decir de nosotros? ¿Qué será de nuestro futuro? Preocupaciones. Cuando el Señor Jesús nos dijo, no se preocupen por nada, sino más bien busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Quiere decir que Dios se va a hacer cargo de todas esas cosas, por eso no tenés que preocuparte. Porque muchas personas piensan que preocupándose van a lograr algo. Muchas personas dicen, no, ¿cómo no voy a estar preocupado? Imagínate que no tengo para pagar la renta para fin de mes. ¿Cómo no voy a estar preocupado? ¿Vos pensás que puedo estar feliz y saltando de alegría cuando no sé si voy a poder pagar la renta? ¿Qué te dice Dios? No te preocupes, búscame a mí, haz lo que tienes que hacer, trabaja, haz tu trabajo, lo que tengas que hacer, pero búscame a mí que yo me encargo de tu renta. Es lo que dice el Señor. Pero muchas veces nosotros decimos, ay, no, me tengo que preocupar, y ponemos cara de preocupado y que todos nos digan, oh, imagínate cómo estoy, tan despreocupado. Tanto que de esa manera vamos a lograr resolver el problema. Con la preocupación. Y con la preocupación lo único que ganamos es angustia, ese afán, esa ansiedad. Hasta perdemos la paz en la noche, no podemos dormir por la preocupación. Como dicen, nos hacemos mala sangre. Y hacernos mala sangre es enfermarnos aún físicamente a causa de la preocupación. Muchos creen que preocupándose es como algunos hacen con el carro, que encienden el carro, lo ponen en neutro y empiezan a acelerar. Ni aceleran hasta que se queda el tanque sin gasolina. ¿El carro se movió a algún lado? Se quedó exactamente en el mismo lugar. Y eso es lo que tú haces cuando te preocupas. No haces nada, te quedas en el mismo lugar. Lo que tú tienes que hacer, en vez de quedarte en el mismo lugar, tienes que accionar e ir a la presencia de Dios. Tienes que ir y buscar a Dios, como dice en Filipenses, por nada estén afanosos, sino que sus peticiones sean presentadas delante de Dios con ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, vendrá a sus corazones en Cristo Jesús. Eso es lo que hace Jesús. Pero estas espinas de la preocupación ahogan la palabra de Dios. Ahogan. Y no permiten que des fruto. ¿Por qué? Porque están ahogando tu fe. Tu fe. Están quitándote la fe. Que Jesús dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces las espinas lo que van a hacer es que tu fe muera. Y entonces lo cambias por preocupación. Las personas que se preocupan dan todas sus energías a sus trabajos, a sus empresas, a sus negocios. Y llegan a estar tan ocupados en los negocios que no tienen tiempo para orar. No tienen tiempo para estudiar la Biblia. No tienen tiempo para buscar y para servir a Dios. Les quita el tiempo. ¿Por qué? Porque están muy afanados y muy preocupados. Las espinas están ahogando esa semilla. Si tú sales de aquí y no hay un cambio, si estás preocupado y sales de aquí y sigues preocupado, las espinas ahogaron la palabra que hoy Dios te está dando. Estas personas, si continúan y dejan que la preocupación, que las espinas ahoguen esa palabra, cuando se quieran dar cuenta ya están alejadas de Dios. Ya usted no los ve en la iglesia, van faltando cada vez más, y cuando te enteras, ¿dónde estás? No, ya no voy a ninguna iglesia. Porque así es como
se comienza, así es como la espina poco a poco va ahogando la palabra. No es inmediata porque crecen juntas, ¿no? La semilla que brotó y la espina donde cayó están creciendo juntas, pero tiene más poder la espina que la semilla y entonces la ahoga. Poco a poco se va deslizando. Las otras espinas que ahogan la palabra de Dios es el engaño de las riquezas. Las riquezas te engañan, haciéndote creer que si no tienes dinero nunca serás feliz. Te hace creer que si no tienes dinero eres un don nadie. Y la Biblia nos enseña que el dinero no es bueno ni malo, sino que lo malo es la actitud de tu corazón hacia el dinero. Lo malo es cuando tú amas más al dinero que a Dios. Jesús dijo que allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Si tu tesoro está en Dios, allí estará tu corazón. Si tu tesoro está en las riquezas, allí estará tu corazón. Si tu tesoro está, ay no, yo me tengo que hacer rico, yo tengo que juntar dinero, yo tengo que tener para cuando me jubile, yo tengo que tener, y estoy ahí, mi corazón está en eso, no va a estar con Dios, porque tu tesoro está allí. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. El amor al dinero, eso es lo malo. El amor al dinero es la raíz de todos los males, dice la Biblia. Y si no lo cree, mire el mundo cómo está por amor al dinero. La raíz de todos los males. Las espinas de las preocupaciones, el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios en los cristianos que no tienen sus prioridades en orden. Los que están ahogados por las espinas, el problema de esos cristianos que su prioridad no está en orden. Dios no es primero. Y al ser Dios no primero, entonces la palabra que pueda recibir aquí en la iglesia, la palabra que usted pueda recibir a través de la Biblia cuando la lee o de alguien que le dé una palabra, una semilla, las espinas la van a ahogar. Pero vamos a ver entonces la cuarta clase de oyentes. Estos son los de buen terreno. Los de buen terreno. El versículo 15. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra de Dios. ¿Cómo la oyen? Con un corazón noble, con un corazón bueno y la retienen, la guardan. Y como perseveran, no importa las crisis que puedan venir, no importa las tempestades que puedan llegar, no importa los problemas que puedan tener, dice ahí, perseveran en la fe, siguen creyendo en las promesas de Dios. Y dicen, estos producen una buena cosecha. ¿Cuántos buenos terrenos hay aquí? Amén. Oh, ese es el deseo de mi corazón cuando oraba esta mañana. Que la semilla que hoy está siendo sembrada, le pedí a Dios que caiga en buen terreno. Que caiga en buen terreno. La tierra buena, la tierra fértil, es la tierra que ama la semilla, porque cuando la semilla penetra esa tierra, produce fruto, mucho fruto, una gran cosecha. Estos son los que oyen la palabra de Dios con un corazón noble, con un corazón bueno, no tienen crítica, no tienen incredulidad. A diferencia de los demás, estas personas ponen la palabra de Dios en práctica. Estos son los que vienen a la iglesia.
Estos son los que nos faltan a la iglesia. Vienen a la iglesia con alegría, vienen a la iglesia con pasión, porque tienen el deseo de conocer más a Dios, tienen deseo de venir y darle alabanza, tienen deseo de venir y darle adoración a Dios, porque están agradecidos, porque ellos nunca han olvidado ninguno de los beneficios que Dios ha hecho por ellos. Y vienen y el Señor los restaura, el Señor los sana, el Señor los prospera. Reciben la palabra de Dios, son obedientes a las palabras de Dios. Estos de terreno fértil son aquellos que obedecen a Dios. Si Dios dice, tienes que perdonar, ellos perdonan. Si Dios dice, tienes que amar, ellos aman. Si Dios dice, hónrenme, ellos lo honran. Si Dios dice, confía, yo estoy contigo, ellos confían y descansan en el Señor. Si Dios dice, no mientas, ellos no mienten. Ellos hacen todo lo que Dios dice que deben hacer. Por eso, si quieres que todo te vaya bien, no solo oigas la palabra de Dios, sino también obedécela. Llévala a la práctica. Amén. Vamos a terminar con Santiago, capítulo 1, versículo 21 al 25. Santiago 1, 21, 25. Dice, por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. La palabra que están escuchando no es mi palabra, es palabra de Dios y tiene poder para salvarles la vida. Poder para no ir al infierno, ir al cielo. Poder para ser sanado, poder para ser liberado, poder para ser prosperado. La palabra de Dios que está siendo sembrada es poderosa, es viva y es eficaz. Es más cortante que una espada de 2 filos que penetra hasta lo íntimo del corazón. Y produce cambios, produce fruto, produce una gran cosecha. Por eso dice, despójense de toda malicia y de toda maldad, de toda inmundicia, y reciban con humildad esta palabra. Diciendo, quítense ahora el orgullo, la soberbia, y humíllense ante el Señor y reciban esta palabra. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Si solamente están contentos porque vinieron a la iglesia, escucharon la palabra y así como la escucharon se van, se están engañando. No han hecho absolutamente nada, perdieron el tiempo. Dice, llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. ¿De qué le sirvió mirarse que está despeinado, que está sucio? Se miró, se vio que está mal y sigue así mal. ¿De qué le sirvió? Siguió exactamente mal. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, acá está la promesa, recibirá bendición al practicarla. Amén.